Situada en la orilla derecha del río Tíber, la Ciudad del Vaticano es un estado independiente desde 1929. Y aunque sus murallas puedan parecer intimidantes a primera vista, si ponen rumbo a la Plaza de San Pedro, descubrirán que les espera una acogida mucho más amable. La plaza está presidida por la Basílica de San Pedro, que es, con toda probabilidad, la iglesia más famosa del mundo, aunque técnicamente no sea la más grande. Por muy tentador que resulte ponerse directamente a la cola para entrar a este monumental edificio, merece la pena tomarse un momento para contemplar la plaza, tan fascinante o más que la propia iglesia. Es imprescindible venir aquí para apreciar realmente la inmensidad de la Plaza de San Pedro de Bernini. Quedarse unos instantes en el centro de este majestuoso espacio público le proporcionará unas vistas incomparables. Construida entre 1656 y 1667, la Plaza de San Pedro, como casi la totalidad de Roma, ha cambiado muy poco desde sus orígenes. En el centro de la plaza se erige un imponente obelisco, trasladado a Roma por Calígula en el año 36 de nuestra era. Curiosamente, solía ocupar el centro del Circo de Nerón, en la Colina Vaticana, que, según la leyenda, es el lugar donde San Pedro fue martirizado. Pero en 1586, el Papa Sexto V ordenó retirarlo de allí para que luciera orgulloso delante de la basílica. A los encargados de la misión les llevó 4 meses completarla. Como señal de respeto, se decretó que la tarea debía realizarse en completo silencio, bajo amenaza de pena de muerte. La basílica ha sido proyectada por muchos arquitectos, no solo por uno. Ha trabajado Rafael y ha trabajado Miguel Ángel, que ha hecho la cúpula. Esta plaza que la diseñó Bernini quiso que hubiera como 2 grandes brazos. Es una forma de decir que la iglesia acoge a todos. Bernini era un genio versátil que trabajaba como escultor, arquitecto y urbanista en la Roma del siglo XVII. Fue descubierto nada menos que por Scipione Borghese. Y así llegamos a la magnífica iglesia de San Pedro, visible desde muchos puntos privilegiados de la ciudad, con su sublime cúpula diseñada por Miguel Ángel, si bien no se terminó hasta después de su muerte. Bajo ella se levantan el baldaquino, un dosel de bronce dorado que cobija el altar pontificio, y el lugar donde la historia sitúa la tumba de San Pedro. En este lugar, en el siglo II, se erigió el primer altar en conmemoración de San Pedro. Pero la primera basílica se construyó en el año 349 después de Cristo, bajo los auspicios del emperador Constantino, si bien ésta llegó al siglo XV en un lamentable estado de conservación. El Papa Julio II mandó construir una nueva iglesia. Él mismo colocó la primera piedra en 1506, aunque completar la Basílica de San Pedro llevó más de un siglo. Por eso encontramos en ella manifestaciones artísticas, primero del Renacimiento y luego del Barroco. Otra vista que merece la pena contemplar es la que se obtiene desde lo alto de la cúpula. Pero cuidado, porque hay más de 300 escalones bastante estrechos hasta el punto más alto. La subida no es apta para quienes padezcan enfermedades cardíacas. Sin embargo, una vez en la cúspide, el esfuerzo se verá recompensado porque desde lo alto de la cúpula de San Pedro, las calles de Roma parecen abrirse a nuestros pies, así como el paisaje que ofrecen las 7 colinas que rodean la ciudad. Con un área de apenas un poco más de 40 hectáreas, 8 ciudades del Vaticano caben dentro del Parque Central de Nueva York. Aunque es el país más pequeño del mundo, tras sus muros se encuentran los secretos mejor guardados de la historia. Los secretos más codiciados se encuentran en los archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos están ocultos a plena vista.
La entrada sin nombre se encuentra aquí cerca del estacionamiento de los empleados al lado de la biblioteca. Justamente debajo de estos puestos de estacionamiento se encuentra esta bóveda subterránea de 2 pisos. Solo los archivistas tienen acceso al interior de las bóvedas de los archivos. Pero se nos ha permitido ir más allá para mostrarles a ustedes el interior de los archivos secretos del Vaticano. Luca Carboni, curador de los archivos, nos ha otorgado un acceso exclusivo a esta inmensa colección de documentos históricos. En estas bóvedas hay cerca de 80 kilómetros de estantes, siglos de documentos históricos, correspondencia de familias reales, cartas papales y memorandos ultrasecretos que están bien guardados. Estamos en uno de los 5 depósitos de los archivos secretos del Vaticano. Por lo general, este depósito está restringido únicamente para el personal autorizado. Uno de los documentos más interesantes de los archivos es una nota escrita a mano por Miguel Ángel, que data de enero de 1550, mientras construía la cúpula de la Basílica de San Pedro. El Papa estaba enfermo y se habían suspendido los trabajos en la Basílica, por lo que Miguel Ángel suplicaba a un obispo el pago de los 3 meses de salario que les debían a sus trabajadores. «Se lo ruego, su ilustrísima», escribió, «por el amor de San Pedro, su servidor Miguel Ángel». Muchos creen que este es el origen del popular eufemismo en el idioma inglés, por el amor de Pedro. Increíblemente, esta carta apenas se descubrió en la última década. Todavía estamos clasificando y ordenando los archivos. Por eso creo que aún quedan muchos documentos por descubrir. Pero, ¿cuáles son? No lo sé. Nuestras cámaras tienen acceso exclusivo a una serie de cartas privadas que se encuentran en los archivos. Las cartas ofrecen detalles asombrosos sobre la relación del Vaticano con Estados Unidos, como por ejemplo, esta carta casi nunca vista de la época de la Guerra Civil, que es tan frágil que se debe manipular con guantes blancos. Esta es una carta del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Abraham Lincoln, al Papa. Data del año 1863. Esta es una carta formal, una carta burócrata en la que Lincoln le presenta al Papa a su enviado especial. Probablemente esta carta la escribió el secretario de Abraham Lincoln. Podemos ver la firma original del presidente en la parte posterior con una tinta diferente. Aquí tenemos la firma original del presidente Abraham Lincoln. Cuando Lincoln envió la carta, la guerra civil era atroz. Los soldados de la Confederación habían invadido el norte. La Unión había sufrido más de 250,000 bajas. No obstante, Lincoln no hace referencia al sangriento y mortal conflicto. En ese mismo año, 1863, el Papa recibió otra carta del rival del presidente Lincoln. Esta carta dirigida al Papa describe vívidamente el horror de la guerra civil en curso y las desgracias que había traído a personas inocentes. El remitente, Jefferson Davis, presidente de los Estados Confederados de Norteamérica. Esta no es una carta formal o burocrática como la carta de Lincoln. Es una carta en la que Davis le escribe al Papa el horror de la guerra. Probablemente la verdadera intención de esta carta era que el Papa reconociera los Estados Confederados. Sorprendentemente, pocos meses después el Papa Pío respondió al líder de la Confederación. El Papa respondió y llamó a Davis Presidi Federatarum Americae Regionum. Esto significa presidente de los Estados Confederados. Muchos consideran que el Papa Pío reconoce a la Confederación al llamar presidente a Davis, lo que desencadena una crisis diplomática en Washington.
¿Existen otras cartas papales ocultas en estas estanterías que pudieran ofrecer detalles sobre acontecimientos históricos recientes? Quizá, pero de haberlas, nadie tiene permitido verlas todavía. Los archivos y documentos de Juan Pablo II no están disponibles para consultarlos. Los documentos personales del Papa Juan Pablo II, quien murió en 2005, estarán resguardados en esta celda hasta el 2080. Aquí se encuentran todos los archivos que se produjeron durante el periodo del pontificado de Juan Pablo II. Según establece la norma, los archivos secretos no pueden revelar ningún documento relacionado con un papa hasta 75 años después de su muerte. Los archivos personales del papa, que aún están restringidos, sumados a miles de documentos que restan por descubrir, hacen que los historiadores del mundo esperen con ansia conocer qué otras historias revelarán los archivos. La Plaza de San Pedro es la parte más conocida del Vaticano. Pero detrás de esta famosa columnata yace una nación entera creada para servir a Dios y dirigida por un hombre. La Ciudad del Vaticano es un estado aislado rodeado de misterios. Aunque sus plazas y museos están abiertos al público, gran parte del país está fuera del alcance de los visitantes. Es el hogar del Papa y sede del gobierno que dirige, la Santa Sede. Como líder, su poder es absoluto. A fin de cuentas, según la doctrina católica, viene directamente de Dios. La joya más preciada del Vaticano es la Basílica de San Pedro. Su nave cubre 2,2 hectáreas, un área mayor a la de un portaaviones. Los tesoros artísticos que se encuentran en su interior atraen a millones de visitantes cada año. Pero muy pocos de esos visitantes saben que debajo de este templo de Dios yace una ciudad de la muerte. La colina vaticana era una necrópolis. La cultura original anterior a la romana era la cultura etrusca. Tenían una diosa, como los dioses paganos, llamada Vática, que era la diosa de los muertos, la diosa del inframundo. Y vivía en la colina vaticana. Es un buen nombre para un cementerio. Actualmente, la Basílica de San Pedro está situada encima de ese antiguo cementerio y de algunos de los personajes más sagrados del catolicismo. Justamente debajo de la cúpula de Miguel Ángel se encuentra la entrada a un laberinto de cavernas donde por lo general no se admiten cámaras. Conduce al que quizás es el tesoro más preciado del Vaticano. El cardenal Angelo Comastri, arcipreste, director de la Basílica, nos guiará a través de sus grutas y nos mostrará el Confesio, un área sagrada cuyo acceso está permitido únicamente a los miembros de mayor rango de la Iglesia. Dentro se encuentra una pista relacionada con el propio Jesucristo. Nos encontramos en el centro de la Basílica, debajo del baldaquino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Aquí pueden ver el símbolo que caracteriza a San Pedro, la cruz invertida. El cardenal Comastri nos llevará a las profundidades de las grutas donde aún permanecen algunas ruinas de la antigua basílica. Nos dirigimos hacia el lugar más sagrado de la Basílica de San Pedro. El más sagrado lugar es la Capilla Clementina, donde se encuentran el altar original y el corazón de la antigua basílica. Pedro murió aquí. Aquí fue la crucifixión de Pedro. Su sangre impregnó toda la tierra de esta colina. La sepultura de Pedro es la razón por la que se construyó la basílica. Digamos que este es el cofre que guarda el tesoro de la basílica. A través de un pasadizo, al lado de la Capilla Clementina, el cardenal Comastri nos ofrece una visita exclusiva a este laberinto de catacumbas antiguas que solía estar oculto. Ahora podemos observar de cerca el resultado de la excavación que ordenó Pío XII. 9 metros debajo del altar de la Basílica de San Pedro, los arqueólogos descubrieron un nicho en cuya pared hallaron grabados rudimentarios. Son inscripciones hechas por los cristianos en los años 200 o 300 después de Cristo.
Descubrieron una inscripción muy famosa en griego que decía Petros Eni, Pedro está aquí. Pero ¿son estos grabados antiguos realmente prueba fehaciente de que este es el lugar donde descansa Pedro? También hallaron una abertura cubierta por completo de mármol, lo que indica que algo muy precioso se encontraba en ese compartimiento. Dentro del nicho había una caja llena de huesos. Al estudiarlo se demostró que eran los restos de un hombre de entre 60 a 70 años de edad, la edad de Pedro cuando se convirtió en mártir en la colina vaticana. En los huesos había rastros de hilos morados y dorados, característicos de las vestiduras de un cadáver enterrado en una tumba sencilla y fuerte indicio de que estos son los restos de San Pedro. Las posibilidades de que estos sean los huesos del apóstol Pedro son muy altas, pero sí es seguro que esta es la tumba de Pedro. Después de visitar la sepultura del primer papa de la historia, San Pedro, el cardenal nos mostrará el lugar del descanso eterno del último Santo Padre, Juan Pablo II. Han pasado 2000 años desde la primera tumba hasta esta tumba. 2000 años de historia de la Iglesia. Cuántas tempestades, cuántas tormentas, cuántas persecuciones. Cuántas personas pensaron que la Iglesia estaba por perecer. Y la Iglesia sigue viva. El Papa puede influir en los 1.100 millones de católicos que viven en cada esquina alrededor del mundo, y eso lo convierte en un poderoso aliado. La influencia de la Santa Sede alrededor del mundo es muy profunda. Debemos tomar en cuenta la presencia de los católicos a nivel mundial. Con el paso de los años, el Vaticano ha demostrado que es una valiosa fuente de información de inteligencia. Ninguna otra organización mundial cuenta con ciudadanos que viven en casi todos los países del mundo. El Papa tiene ojos y oídos por doquier. Quizás la habitación más impresionante del Papa sea un amplio armario denominado la sacristía. En su interior se encuentran algunos de los tesoros más valiosos del catolicismo que han heredado los papas durante siglos. El hermano Edward Delling es un monje agustiniano que nos otorga un acceso especial a esta invaluable colección. Esto no es un museo, es un tesoro, donde se conservan los objetos más preciados del Papa. El Papa actual todavía utiliza algunos de estos artículos. Según la tradición de varios siglos de antigüedad, él y otros 2 monjes están a cargo de cuidar las vestiduras, mitras y otros accesorios del Papa. Increíblemente, la única responsabilidad terrenal de estos monjes es cuidar estos preciosos objetos. Por aquí tenemos las diferentes mitras. Esta la utilizó el Papa Juan Pablo II. Estos son los anillos que utilizaron varios papas. Luego tenemos las cruces pectorales que, por lo general, el Papa se pone encima. Aquí se guarda el bastón del Papa, denominado báculo. El Papa Benedicto lo utiliza en las procesiones más importantes. No es para caminar, es el símbolo de su autoridad y de su poder espiritual. Detrás de algunas de estas puertas no hay armarios. Son pasadizos secretos que conducen a habitaciones donde se encuentran algunos de los objetos más valiosos de la colección. Son objetos que los papas han coleccionado durante siglos. En el interior del Vaticano se encuentra una habitación. Esta contiene los tesoros más valiosos del Papa. Las vitrinas de la sacristía papal están llenas de preciosos objetos en plata y oro, invaluables obsequios de monarcas europeos que tienen siglos de antigüedad. Y esta es apenas una fracción de la riqueza de la Iglesia. Tomen en cuenta los tesoros sagrados que están dentro de la Basílica de San Pedro, o las miles de irreemplazables obras de arte en el interior de los museos del Vaticano.
Los objetos que se exhiben en el Vaticano son apenas la mitad de lo que había. Reyes y generales, así como bárbaros, saquearon objetos en el transcurso de los siglos. Imaginen si estuviera todo. Solo la Capilla Sixtina tiene un valor estimado de 800 millones de dólares. Estos tesoros visibles nos hacen preguntarnos a cuánto asciende la riqueza del Vaticano. La respuesta es complicada. La gente visita el Vaticano y piensa, la iglesia es rica. Pero muchos de esos objetos son obras de arte sacro. No se pueden robar una pintura del Vaticano y venderla, ni ofrecerla en eBay. Son piezas invaluables. El fastuoso arte que vemos en el Vaticano se originó en el auge del poderío del papado durante el Renacimiento. Detrás de la Basílica de San Pedro se encuentra el Palacio de la Gobernación, el Capitolio de la Ciudad del Vaticano. Sus enormes puertas casi nunca se abren para quienes no sean empleados oficiales del Vaticano. Pero al subir al segundo piso, encontraremos la oficina del presidente de la Gobernación. Yo le reporto al Santo Padre, claro. El Santo Padre es la cabeza de este pequeño estado. El Papa está a la cabeza del Vaticano, pero el cardenal Giovanni Laiolo es quien dirige las operaciones del día a día en el estado de la Ciudad del Vaticano, incluso las finanzas. Estamos a cargo de todo lo que respecta a la vida cotidiana de una ciudad pequeña que también es un estado. Somos responsables de la seguridad, respondemos por el orden en el país, del tráfico, y también velamos por los museos. Sin embargo, según las cifras del presupuesto del cardenal, la Ciudad del Vaticano no percibe muchos ingresos. Nuestros ingresos provienen de la boletería de los museos del Vaticano, de 2 pequeñas tiendas que tenemos para nuestros empleados y de la emisión de estampillas y monedas de euro. Eso es todo. Ni siquiera se recaudan impuestos. No hay impuestos. El estado de la Ciudad del Vaticano es el país más feliz del mundo en ese sentido. Quizás el cardenal deba pensar en algún impuesto. Según el presupuesto del año 2009, los gastos de la Iglesia Católica alrededor del mundo fueron de 320 millones de dólares y solo obtuvo 315 millones de dólares en ingresos. En los últimos 2 años hemos tenido déficit. El hecho de que su presupuesto esté en rojo no implica que el Vaticano no tenga dinero. El verdadero secreto de la riqueza del Vaticano se halla aquí, en esta antigua torre de piedra. Es la sede de una de las instituciones financieras más reservadas del mundo, el Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano es una especie de institución independiente que administra fondos para órdenes religiosas, de sacerdotes y de ese tipo de asuntos alrededor del mundo. Los ahorradores del banco son empleados e institutos del Vaticano, así como otras organizaciones católicas. El banco invierte su dinero en varios fondos y todas las ganancias se utilizan para financiar obras religiosas en todo el mundo. El capital que maneja el Banco del Vaticano es un secreto bien guardado. Nadie sabe cuántos miles de millones de dólares están depositados en el Banco del Vaticano. En 1994, un funcionario del banco reveló que había alrededor de 4.000 millones de dólares en depósitos y quizá otros 1.000 millones en capital circulante. Pero son meras conjeturas. Lo que sí sabemos es que la Iglesia y sus diócesis locales son uno de los más grandes terratenientes del mundo. Se estima que el valor de sus propiedades en la ciudad de Nueva York se eleva a más de 2.500 millones de dólares. En Roma, el terreno que ocupa el Vaticano está valorado en alrededor de 1.500 millones de dólares.
Pero el Vaticano no va a vender todas las iglesias católicas en el mundo y no puede obtener grandes ganancias de las obras de arte sacro que se encuentran en sus basílicas y museos. Hay personas que dicen que deberían vender todas las obras y utilizar el dinero para ayudar a los pobres. Es una noble idea, pero las magníficas obras de arte del Vaticano son también una herencia cultural y un legado de Italia. El Papa se considera un protector de ese legado. Pero a pesar de las ganancias del Banco del Vaticano, nadie gana salarios elevados o bonos anuales. No es una operación que produzca dinero. Todos los ingresos se emplean para financiar la misión del Papa dirigida a las organizaciones benéficas. A fin de cuentas, el Vaticano cuantifica su riqueza no por la cantidad de dinero, sino de almas. El cuerpo de la Gendarmería es la policía del Estado del Vaticano y está a cargo de todos los asuntos relativos a la seguridad. Los miembros de la Gendarmería siempre están alerta porque, aunque parezca increíble, la Ciudad del Vaticano tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo, si se mide en función de su escasa población. La razón es que los millones de turistas que visitan en masa la Plaza de San Pedro y los museos del Vaticano cada año son un blanco tentador para los carteristas. Pero la responsabilidad del director de la Gendarmería es garantizar la seguridad del Santo Padre. Pero los gendarmes no son los únicos que protegen a su santidad. Una orden militar de élite ha defendido a los papas durante siglos. Se trata de la Guardia Suiza. La Guardia Suiza está al servicio exclusivo del Papa como sus protectores personales. Sus 135 miembros son efectivamente suizos. Y todos han recibido entrenamiento militar en el ejército suizo. El cuartel de la Guardia Suiza está ubicado en el área más antigua del Vaticano, a pocos pasos de los apartamentos papales, lo que permite a la Guardia actuar con rapidez a la hora de defender al Santo Padre. El cabo Urs Breitenmoiser lleva 13 años protegiendo al Papa. Nos mostrará el interior de la armería de la Guardia Suiza, un lugar fuera de los límites de los turistas, donde se conservan las armas que durante siglos se han utilizado para proteger al Papa. Esto hace parte del Museo de la Armería de Armas Antiguas que se han conservado desde el siglo XV. Lo más interesante de estos yelmos es que, como pueden ver, tienen el sello papal de Julio II, fundador de la Guardia Suiza. El origen de la Guardia Suiza se remonta al año 1505, cuando el Papa Julio II contrató su propia fuerza de mercenarios para protegerse. No se dejen engañar por su uniforme ceremonial. Quizás sea el ejército más pequeño del mundo, pero la Guardia Suiza es una verdadera fuerza militar. El 6 de mayo de cada año, la Guardia celebra una ceremonia muy especial donde no se permite la entrada al público. Es un ritual sagrado, pues el Papa juramenta a los nuevos miembros de la Guardia Suiza. La primera vez que estuve cerca del Santo Padre, sentí una gran emoción al poder saludarlo. Fue algo increíble. La fecha tiene un significado especial para la Guardia Suiza. Es el aniversario de su mayor sacrificio. La muerte de un papa es el detonante de un sistema bien establecido. Se deben seguir ciertos procedimientos, no se puede dudar. En la capilla del Papa, los más allegados y los cardenales ofrecen sus últimas oraciones junto a su cuerpo. Luego se coloca el cuerpo en capilla ardiente en la Sala Clementina, donde dignatarios y jefes de Estado lo visitan para presentarle sus últimos respetos. Finalmente, el cuerpo se coloca en la Basílica de San Pedro, donde el público puede llorar la pérdida de su líder.
Según la tradición, el cuerpo del Papa se coloca dentro de un ataúd de ciprés. Las manos y el rostro se cubren con seda blanca. Al finalizar las últimas oraciones, descienden el cuerpo a las catacumbas debajo de la Basílica de San Pedro, su lugar del descanso eterno. Después del funeral, prosiguen 9 días de duelo denominados el novenario. Una de las razones de este retraso es asegurarse de que todos los cardenales de la Iglesia tengan tiempo suficiente para regresar a Roma. Deben regresar para cumplir con uno de sus deberes más sagrados, elegir el próximo sumo pontífice. Se denomina cónclave, una tradición de 1000 años de antigüedad llena de rituales que hoy sigue vigente. En esta histórica toma del cónclave más reciente en la Capilla Sixtina, los cardenales colocan la mano sobre la Biblia y juran mantener en secreto el procedimiento. Al finalizar las últimas oraciones, el maestro papal de ceremonias pronuncia las más famosas palabras en latín. Extra omnis. Eso significa literalmente fuera todos los ajenos. El término cónclave proviene del latín cum clavis, bajo llave. Los cardenales se encierran bajo la mirada vigilante de las figuras del mural de Miguel Ángel, El Juicio Final. Dentro de la capilla, la votación comienza de inmediato. No hay política. Se sientan y en unas tarjetas en donde está impresa la frase Eligo in sumo pontifice, elijo como sumo pontífice a, escriben un nombre disimulando su caligrafía. Doblan la tarjeta y caminan por la nave de la Capilla Sixtina sosteniéndola en alto para que todos puedan ver que van a emitir un voto. Los votos se cuentan y se registran. Si un cardenal obtiene 2 tercios o 2 tercios más 1, es definitivo. Ese cardenal es el nuevo papa. De lo contrario, votan de nuevo. Puede haber hasta 4 votaciones en un día, 2 en la mañana y otras 2 en la tarde. Afuera en la plaza, la multitud espera con ansias la decisión. Cuando se cuentan los votos, se queman a modo de ceremonia, lo que emite un humo que se ha convertido en uno de los símbolos más icónicos del Vaticano. Sale humo negro si no se ha elegido el papa y humo blanco si ya hay papa. Esta popular tradición tiene solo 200 años de antigüedad y no siempre ha sido predecible. La elección de Juan Pablo II se anunció en medio de cierta confusión porque nadie estaba seguro de lo que indicaban las señales de humo provenientes de la parte superior de la Capilla Sixtina. Así que nadie sabía si aún había papa o no. La estufa que se utilizó en el cónclave del año 2005 tiene como objetivo lograr emitir bien las señales de humo. Colocaron un dispositivo de alta tecnología y 2 compartimientos diferentes para producir el humo. La estufa que utilizaron los cardenales en el último cónclave era muy compleja. Olvidaron abrir la campana, así que el humo se devolvió al interior de la Capilla Sixtina y comenzó a subir al techo y a cubrir los bellos murales de Miguel Ángel, los cuales habían limpiado y restaurado por primera vez en 400 años. Los cardenales miraban hacia arriba y pensaban, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Mientras la multitud espera impaciente por conocerlo, el nuevo papa se retira a una pequeña habitación cerca de la capilla, donde lo visten con sus nuevas vestiduras blancas. No es como el presidente de Estados Unidos, a quien eligen un martes del mes de noviembre, pero no toma posesión sino varios meses después, el 20 de enero. El elegido es papa desde ese instante. Luego, el nuevo papa regresa a la Capilla Sixtina para saludar a los cardenales y anuncia su nuevo nombre. Cuando se elige al papa, se le pregunta cómo quiere ser llamado. ¿Por qué el papa cambia de nombre? En el año 533 eligió a un papa cuyo nombre era Mercurio.
Consideraron que era una mala idea que el Papa tuviera el nombre de un dios pagano, así que tomó por nombre Juan, fue Juan II. La última vez que un Papa no cambió de nombre fue en el 1500. Sobre los largos corredores de los museos del Vaticano, se eleva esta torre cuadrada, lejos de los límites de los turistas, pero en su interior se encuentra una de las habitaciones más interesantes del Vaticano. Se le conoce como la Torre de los Vientos y fue construida en 1580. En el año 45, Julio César instituyó el calendario juliano. Pero en la época en que se construyó la torre, había sospechas de que el calendario juliano estaba equivocado. Esta habitación es un instrumento científico creado para mostrarle al Papa que el antiguo calendario juliano estaba equivocado. Esta habitación se diseñó para comprobar la exactitud del calendario, midiendo la altitud del Sol al mediodía, en función de las estaciones meteorológicas. Al mediodía, el Sol proyecta un punto de luz cerca de este meridiano. En el equinoccio de primavera, el rayo de sol debía caer en este símbolo grabado en el piso, pero llegado el momento, el rayo cayó afuera. Ello demostró que el calendario estaba equivocado. Un año solar era 11 minutos más corto de lo que se había planteado. Con el paso del tiempo, esos minutos se tornaron significativos. Un día por siglo no causaba muchos problemas, pero ya después de 15 días comenzaba a sumar. Por lo tanto, el Papa Gregorio XIII ordenó eliminar 10 días del mes de octubre de 1582 del calendario. También decretó que el año nuevo comenzaría el 1 de enero y no al final de marzo como estaba establecido. Hoy en día, Radio Vaticano tiene casi 400 empleados. Para el Papa sigue siendo la manera más efectiva de predicar el Evangelio. Sean Patrick Lovett está a cargo de transmitir el mensaje del Papa a los lugares más lejanos del globo y hoy ha invitado a nuestras cámaras tras bastidores. Transmitimos en 40 idiomas diferentes. Representamos a 90 nacionalidades diferentes, así que tenemos una especie de Naciones Unidas en miniatura aquí. En muchos de los países donde el Vaticano desea transmitir su mensaje, la radio es el único vínculo con el mundo exterior. Es por eso que el Vaticano invierte $25 millones al año en esta estación, cerca de la 12ª parte de todo su presupuesto. La radio es el único medio de comunicación que continúa y continúa adaptándose a las necesidades de la era moderna. Es muy importante. La radio es el medio que el Vaticano aún utiliza para llegar más allá de las fronteras. Algo de lo que deben disponer indefectiblemente y en mucha cantidad cuando visiten el Vaticano es de tiempo, porque además de la Plaza de San Pedro y la Basílica, los museos vaticanos son dignos merecedores de toda nuestra atención. Los museos son de obligada visita, puesto que albergan las que seguro son algunas de las obras de arte más preciadas del mundo y tesoros de valor incalculable que no nos podemos perder. Simplemente paseando por sus numerosos pasillos y galerías, nos encontramos cara a cara con muchas pinturas y esculturas bellísimas e inmediatamente reconocibles. Entre la basílica y los muros medievales del Palacio Apostólico se esconde uno de los principales tesoros del Vaticano, la Capilla Sixtina. Se construyó en 1475 sobre la antigua Capilla Magna, dato importante para su historia, por orden del Papa Sixto IV.
En la pared del norte tenemos frescos de la vida de Cristo y en la opuesta se narra el ciclo de la historia de Moisés. Sus autores son Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli y Pietro di Cosimo. Sobre el altar quedaban unidos por un fresco de Perugino, la Asunción de la Virgen María. El techo estaba decorado con un cielo lleno de estrellas, salido del pincel de Piero d'Amelia. 30 años después, en la bóveda se abre una larga grieta que cruza de una punta a otra. El Papa Julio II ordena eliminarla y encarga a Miguel Ángel que la pinte. 20 años después, en la pared detrás del altar, Miguel Ángel pinta el Juicio Final. Se eliminan los frescos de Perugino, Ghirlandaio y d'Amelia. Antes no se pintaban frescos para que duraran siglos. Hoy son para nosotros grandes obras de arte. Están tras las mayores obras de la humanidad. Pero antaño, en aquellos tiempos, los frescos duraban solo unos años. Servían para expresar determinados valores en situaciones concretas. Conforme estos cambiaban, se sustituían los frescos por nuevos. Al principio Miguel Ángel rechaza abiertamente la oferta. El motivo del rechazo no son los frescos de los predecesores. Él se siente escultor, arquitecto, está trabajando en el mausoleo de Julio II, pero el Papa no cede. Por fin, tras 2 años de insistencia, amenazas y disputas, Miguel Ángel acepta. Julio le dice: píntame allí arriba a los 12 apóstoles y unos motivos ornamentales, cuenta el mismo Miguel Ángel. A lo que él responde: pero quedaría muy pobre. Y Julio pregunta: ¿por qué pobre? ¿Por la pobreza de los apóstoles? Es una respuesta completamente absurda, pero haz lo que quieras. Evidentemente, Miguel Ángel debió discutirlo todo con el Papa y con sus teólogos. Ideó esa visión complicada del hecho de la creación con los antepasados de Cristo, los profetas y las sibilas. Lo presentó al Papa y él aceptó. Durante casi 30 años, con un intervalo de 20 años, primero en la bóveda y luego en la pared sur, aparecieron 2 frescos. Durante siglos, la capilla fue un lugar de culto donde celebraban misas y se reunía el cónclave. Con el tiempo, los espléndidos frescos de Miguel Ángel empiezan a desaparecer. Los frescos son una gran narración. Pintándolos, Miguel Ángel creó una síntesis renacentista de los tiempos pasados y futuros de la humanidad, desde la creación de Adán hasta el juicio final. Paradójicamente, este profundo manifiesto teológico del catolicismo tiene sus raíces en la antigüedad. Cuando estudiamos y analizamos lo que hacían de jóvenes Miguel Ángel y Rafael, vemos que de la mañana a la tarde estudiaban, estudiaban y estudiaban. La naturaleza, el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, los movimientos, la psíquica, la psicomotricidad, el arte antiguo, y de esa doble apertura hacia la naturaleza y hacia la antigüedad, ha aparecido el estilo antiguo de la logia y de Miguel Ángel. Eso provenía de su propia voluntad. Lo podemos leer en las memorias de Vasari. Se trataba de superar a los artistas antiguos aplicando los medios que ellos mismos habían utilizado. La creación de Adán, el Dios poderoso, omnipotente, se contrapone al hombre indefenso y desnudo, llamado a la vida por la energía que sale del dedo de la mano divina. La expulsión del paraíso y el pecado original. Relacionando ambos episodios, Miguel Ángel representa la relación entre la culpa y el castigo. El diluvio, el arca llevada por las olas, es otra metáfora, la iglesia mediadora en la salvación. Los iñudi, o desnudos, se yerguen como símbolo del hombre y sus reacciones al inescrutable plan divino en el ansia de quedar libres del pecado. Las figuras de los frescos son por un lado realistas y por otro simbólicas. La pintura de Miguel Ángel La pintura de Miguel Ángel es un arte de figuras reales.
pero no busca el realismo. No hay ningún detalle que desee reflejar la realidad evitando defectos, sino que busca expresar el absoluto. Por ejemplo, una mano de Miguel Ángel es la mano del hombre. Un rostro de Miguel Ángel es el rostro humano. En una figura suya están todos los hombres del mundo. Otra alegoría, las figuras de los profetas y las sibilas. Los profetas predijeron la llegada del Mesías. Las sibilas eran sacerdotisas. A todos les unía no solo el don de predecir el futuro, sino también la espera común de la redención. Cada sibila proviene de una parte distinta del mundo. Por eso la redención es posible no solo para un pueblo elegido, sino para la humanidad entera. El Génesis, según Miguel Ángel, se convierte en una grandiosa síntesis entre la Biblia y el arte, entre la fe y el genio de la visión pictórica. Pero el colofón a la historia de la creación es el juicio final, pintado 30 años después. Rafael y Bramante no vivían ya, y Miguel Ángel se trasladó a Florencia en 1516. ¿Por qué? Porque no aguantaba que los Médicis lo favorecieran y lo apreciaran menos que a Rafael. Por eso se retiró, pero seguidamente obtiene el encargo de hacer la capilla de los Médicis, y por tanto trabajó allí hasta 1532 o 1534, sin presentarse prácticamente en Roma, hasta que Clemente VII, ya al final de su pontificado, tras el Sacco di Roma, le convenció para que pintara el juicio final. El Sacco di Roma, el saqueo de Roma, fue una catástrofe para la urbe. Durante un año, el ejército de protestantes y católicos de Carlos V masacra la ciudad y sus habitantes. Las dimensiones nunca antes vistas de ese caos de destrucción y barbarie hicieron que la gente de la época vieran en el Sacco di Roma una muestra del enojo divino. El juicio final tenía que traer a la memoria la angustia y la inseguridad de la gente, el misterio del acto bárbaro que Dios había permitido para castigar los pecados de los hombres. Por eso dominan en él el ansia y el horror. Está privo de elementos de triunfo, en el suspenso y la espera de la decisión definitiva que precede inmediatamente a la sentencia del juez supremo. No hay aquí sentimientos de alegría ni alivio, dominan la inseguridad, la esperanza, la tensión. Miguel Ángel pasaba por momentos difíciles, relacionados con pensamientos profundos, con las dificultades, con la religión, el idealismo, el platonismo y la cristiandad. Cuando concibió este universo desordenado de desnudos, para él es la vuelta a la naturaleza. El hombre desnudo no tiene posibilidad de legarse a lo terrestre. Este es el espíritu de esa dramática visión del juicio universal. El profundo mensaje filosófico del juicio final no estaba claro para todos. Esas multitudes de desnudos escandalizaron a los contemporáneos de Miguel Ángel. En el siglo XVIII y XIX, la crítica de esas desnudeces se hace coral. Sin embargo, los moralistas del siglo XVI resultaron más peligrosos que sus sucesores. El juicio final fue creado al principio del Concilio de Trento, que duró mucho tiempo, desde los años 40 hasta 1564, el mismo año en que murió Miguel Ángel. En sus últimos años se sintió ofendido por la orden de vestir a algunos de sus personajes. Se trata del conflicto con la visión interior, sufriente, trágica de Miguel Ángel, que superaba la posibilidad de ser soportada por parte de la jerarquía eclesiástica.
Un pintor ligado a Miguel Ángel, Daniele da Volterra, fue el que añadió los trapos que cubren las vergüenzas de los santos y de las santas. 500 años después, los restauradores tenían un dilema serio y casi sin solución: desnudar a los personajes vestidos por da Volterra y sus sucesores o no. Los productos de la censura del siglo XVI asumen, sin embargo, en el siglo XX el valor de una obra de arte y al mismo tiempo de testigos de un hecho cultural. Daniele da Volterra deshace a martillazos dos figuras, la de San Blas y la de Santa Catalina. Luego pone una capa de enlucido y los vuelve a pintar, esta vez vestidos. Santa Catalina recibe una túnica verde, pero quedan fuera la cabeza, los hombros y la rueda. Tras un larguísimo debate, le reconocimos a las censuras, a las bragas añadidas en el siglo XVI, una importancia histórica prevalente sobre la estética, porque el hecho histórico está ligado al Concilio de Trento y a la Contrarreforma. Por tanto, es un momento fundamental para la Iglesia. Aparte, su autor, Daniele da Volterra, recibió el apodo de braguetone, o sea, el que pone brague, calzones, para censurar. Los restauradores desnudaron a 20 figuras vestidas por los censores del siglo XVIII y XIX y decidieron dejar las bragas pintadas en el siglo XVI. Y así una intervención de la censura devino en una obra respetable y parte de la herencia cultural de la humanidad. La historia del juicio universal esconde muchas anécdotas. Miguel Ángel no era ni tranquilo ni pacífico, al contrario. Han pasado a la historia sus borrascosas luchas y la forma de vengarse de uno de sus enemigos. Hubo un maestro de ceremonias del Papa llamado Biagio da Cesena que molestaba a Miguel Ángel. No le gustaba su pintura, siempre se quejaba y de vez en cuando se pasaba para ver los trabajos, subiéndose incluso por los andamios, cosa que molestaba a Miguel Ángel. Se sabe que incluso cuando Julio II subió hasta arriba, Miguel Ángel empezó a tirarle tablas para que se bajara. No quería que nadie viera su obra. Biagio da Cesena subió, vio su retrato con orejas de asno, etc., y se enfureció muchísimo. Se dirigió al Papa a lamentarse para que éste ordenara quitar el personaje que no le gustaba. El Papa salió del paso respondiendo: tengo poder en la tierra y en el cielo, pero no en el infierno. Por eso no puedo hacer nada. Mientras que uno puede escuchar a Mozart y siente enseguida una gran emoción, Bach ya requiere una concentración. Con Miguel Ángel es igual. Al entrar a la Capilla Sixtina hay que mirar la obra de Miguel Ángel con un espíritu muy particular, haciendo una introspección, porque sus figuras tienen una carga que llevan al hombre a lo esencial. La Capilla Sixtina representa, sin duda, la obra maestra por excelencia del arte occidental y el cuerpo pictórico más grande jamás pintado por un solo hombre. No obstante, estas paredes guardan muchos más tesoros, entre ellos las salas de Rafael y un magnífico museo de arte africano. Por los museos vaticanos, uno podría perderse y dejarse llevar horas y horas por su... ¿Van ustedes en la cola? Desde las 10 menos 20. O sea que cógete tela, hija. 4 horas. ¿Merece la pena? Pues es que cuando entremos lo sabremos. ¿Qué precio tiene entrar a la Basílica de San Pedro? Es gratis. Me gusta, se me robo, pesarwa. Yo de estar, se me
tacos. En cada esquina, como veis, hay puestos así. Por ejemplo, un llavero. 5 por 10. ¿Quién es? Papa. Podría ser cualquiera, ¿no? Porque no parece. Esto vale 15. ¿Te piace? Si yo necesitara algo de aquí, me llevaría un rosario que cuestan 10 euros. Una calle más allá, un poquito más baratos. Ahí mismo, ¿ves? Que cuesta 1,50 €. Y antes hemos visto que costaba 10 euros. Y a la Virgen le gusta igual. Una reunión de coches antiguos. Vende el Louvre, o cuando el patrimonio de muchos partidos políticos o sindicatos pues también se reparte entre los que lo necesitan. Bueno, pues aquí tenemos a San Pedro de nuevo, omnipresente. Parece que se puede tocar. Se estira el brazo, se toca la Capilla Sixtina y las habitaciones del Papa. Somos buenos vecinos. ¿A rezar? A dormir. ¿Usted cómo se llama? Elena. Mucho gusto. Madre María Gracia. Sede estable, casa Berferia. Una acogida de pocos días. Con el desayuno, 42 € a persona. Vaya jardín bonito que tienen ustedes. Mira qué raza tan bonita. Chiquita, chiquita. Esto da paz. Mira, la gente que viene lo dice, hermana, pero qué tranquilidad aquí dentro. ¿Tienen turistas de todo el mundo? Hasta ruso. ¿Por qué han elegido este hotel? Quite simple and peaceful. ¿Por dónde es? Aquí. Esta es la acogida del turista. Esta es la llave de la habitación. Habitación 35. Qué silencio hay aquí, ¿eh? ¿Eso qué significa? Tenemos que ir o a la capilla o a comer. Nuestra capilla. Aquí nos desahogamos. ¿Y en qué le pide usted ayuda al Señor? Que me haga santa. Una Ave María la Virgen, ¿no? Ahora, de nuestra muerte. Amén. ¿Quiere? Gracias. Chocolatín italiano. También a los turistas le damos los dulces. Esta es la habitación. Aquí tiene 2 camitas y un cuarto de baño. Y la Virgen y el Señor. Hombre, eso me lo esperaba. ¿Alguna vez se han permitido a quitar el crucifijo? ¿Porque aquí puede venir gente de todo tipo o solo...? No, de todo tipo. Se ve dónde se para el helicóptero del Papa. En este reportaje, siempre 2. ¿Siempre 2? Siempre 2. Juntas que vamos. Cada una tiene que tener paciencia de la una y de la otra. ¿Cuánta verdad hay? Y a descansar, a no pensar más. ¿Cierro? Sí. ¿Cierro? Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí es donde vamos a pasar la noche. Por lo menos aquí vamos a descansar en paz.